Entonces vamos a trabajar el resto de la semana, 3 días, para poder cubrir las 2 semanas esas que nos vamos a adelantar de enero. Bueno, como les dije, el primer parcial va a ser el miércoles de las 5. Hoy les envío un material de clase de hoy, más una serie de ejercicios, bastantes ejercicios. Esta misma semana le mandaré más ejercicios. Y seguramente en las 2 últimas clases, o sea, la semana que viene y la del lunes de las 5, la vamos a dedicar a revisar esos ejercicios. Pues yo de todas maneras voy a tratar de ver cuántos ejercicios de esos que les mandé les puedo enviar resueltos para discutirlo. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a mostrar el material. Clase 5. Compartir. Bien. Fíjense que vamos a comenzar estudiando el rotor de un campo vectorial. Entonces dice, supongamos un campo vectorial F de un abierto U contenido en R3 donde las componentes del campo vectorial son F1, F2 y F3. Es un campo vectorial diferenciable, donde cada una de sus componentes, F1, F2 y F3, son campos escalares. Son campos escalares. La F1, F2 y F3 son campos escalares. Son funciones que van del abierto U de R3 en R. Entonces, el rotor de F en un punto P del abierto U se denota por rotor por ese rotor y viene dado como ese vector, que es equivalente a resolver ese determinante que aparece allí. Ese determinante que aparece allí. El rotor es ese determinante. El rotor es un vector que se encuentra resolviendo ese determinante. Este determinante. Esto que está aquí es esto mismo que está aquí, la resolución de este determinante. Ok. Que es las derivadas parciales de las funciones componentes de F. Observe que el rotor de F, evaluado en Q, es un vector en R3, de modo que podemos hablar de campo vectorial de F. Entonces, el rotor es una función, es un vector o un campo vectorial, mejor dicho, que va de U contenido en R3 dado de esta manera, ¿no? Dado de esta manera o resolviendo este determinante. Entonces, el rotor rotacional de un campo vectorial es un concepto que generaliza al de rotación de un campo en R2. Eso fue lo que estudiamos la clase pasada, la semana pasada. Previamente estudiado. Recuerde que la rotación de un campo continuo se definió, la rotación de un campo continuo en R2 se definió como 1 sobre el área contenida por la lambda, el camino, el área que contiene el camino, y la circulación, que es este integral de línea. Este integral de línea, ¿no? Entonces, lo que se llama la rotación. La rotación. Donde lambda es un camino cerrado simple de clase C1 y este integral de línea es la circulación del campo alrededor de lambda por unidad de área. Ya vimos que con la ayuda del teorema de Green se puede establecer que si el campo F es de clase C1, su rotación en P se calcula de esta manera. Esto lo vimos por el teorema de Green, ¿no? Donde F es un campo escalar, perdón, donde F, donde F, esto está malo, aquí esto va a R2. Y F1, F2 son campos escalares. F es un campo vectorial. R2. Ya sabemos que la rotación del campo F es un escalar que nos da información sobre la capacidad que tiene el campo F, viéndolo como un campo de velocidad de un fluido en movimiento,
de hacer girar un cuerpo. Lo hace girar a la derecha, a la izquierda, lo mantiene. Si la rotación es cero, no gira. Si la rotación en el sentido de las es positivo en las agujas de reloj, contrario a las agujas de reloj, gira antihorario, o si es negativo, gira de forma horaria, cuya forma está dada por la traza del camino lambda, que se encuentra en el flujo descrito por F. Todas estas ideas se pueden adecuar para ver que rotacional de un campo en R3 tiene también información sobre la circulación del campo por unidad de área en cada punto. Esto lo haremos cuando establezcamos el teorema de Stokes. Observemos que mientras la rotación de un campo F en R2 es un escalar, el rotor o rotacional de un campo F en R3 en cada punto de su dominio es un vector. La rotación es un escalar y el rotor es un vector. Para ver el parentesco entre el escalar rotación de F tilde del campo F tilde en P y el vector rotor de F de P, que es esto, que es el producto vectorial de Nabla con el campo vectorial F, considera el campo vectorial F que va de U, un abierto U contenido en R3 de clase C1, definido en el conjunto de todos los U formado por X y Z, carga X e Y está en una región R del plano XY y Z es igual a 0. Entonces, ese vector F, ese campo vectorial F va a estar conformado por todos los X y Z igual a 0, esto que está acá, y se define así de esta manera, el campo vectorial. Está claro que podemos identificar a este campo con el campo F tilde dado de esta manera. Donde F tilde de XY es este campo F en X y 0. El rotor o rotacional de F en un punto B es esto que está acá. Y mire cómo viene dado ese rotor de F, viene dado así. Se tiene que se tiene pues que el rotor de F es un vector en R3 donde las dos primeras componentes son 0 y la tercera componente es 0. Entonces, este vector rotor de F es un vector que es perpendicular al plano X e Y. Tiene componente 0 las primeras. Entonces, este es un vector que va a ser colineal al 0,01, digamos, al vector unitario 0,01. Entonces, es un vector que es perpendicular al 1,00 y al 0,10. Por lo tanto, ese vector es perpendicular al plano X e Y, cuyas coordenadas en Z son estas. Es esta que está acá. Esto que está acá es igual a esto que está acá. Y el rotor es la rotación de F. Entonces, fíjense, así pues, el rotor de F coincide con este vector. El vector formado por 0, 0 y la rotación del F tilde. Por ejemplo, el campo vectorial dado de esta forma por alfa xy, beta x, 0, el rotor viene dado así. Este rotor. Y ya nosotros vimos en un ejemplo anterior que beta menos alfa x es la rotación del vector del campo F, evaluado en el punto X0 y 0. Entonces, hay el rotor de un campo vectorial en R3 se relaciona con la rotación mediante esta relación. O sea, esta que está aquí. El rotor de F, esta es la rotación y este es el rotor. Entonces, el rotor de F es un campo, es un vector, o un campo vectorial
con las primeras dos componentes cero y la tercera componente es la rotación de F. La rotación de F. Bien, es una manera de ver cómo se relaciona el rotor con la rotación. Bueno, vamos a lo que nos interesa, a nuestro teorema fundamental, que nos va a ocupar la mañana de hoy, que es el teorema de Stokes, ¿no? Fíjense ustedes todo esto, qué es lo que está en juego acá, ¿no? Esto no lo ve uno la primera vez, pero después uno, fíjense, nosotros hablamos del teorema del valor medio para funciones de una variable. Recuerden que el teorema, si yo hacía la integral definida entre A y B de f' de t de dt, perdón, el teorema valor medio no, mentira, estoy hablando del teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo, según un querido amigo mío, Guillermo Miranda, dice que es el teorema más importante de las matemáticas, ¿no? De estas matemáticas digamos, del siglo XIX, XVIII, no sé. No estamos hablando, digamos, del teorema de Tales y el teorema de Pitágoras, nada de eso. Teorema de la fundación del cálculo integral, pues, cálculo diferencial e integral. El teorema más importante es el teorema fundamental del cálculo, que dice que si yo tengo una función real de un abierto U contenido en R, y que es derivable, entonces la integral definida entre A y B de f' de t de dt es igual a f de b menos f de a. O sea, la integral definida de f' de t de dt es f de b menos f de a. O sea, el valor de f, si estoy trabajando en el intervalo A, el valor de f en el extremo de salida menos el valor de f en el extremo de entrada del intervalo, ¿no? Es como si me diera lo que sale menos lo que entra, es lo que queda en la integral, es lo que es la integral entre A y B de f' de t de dt. Bueno, ese teorema fundamental del cálculo se puede relacionar también con estos tres teoremas, ¿no? Con estos tres teoremas. Yo voy a tratar de escribirle esas ideas bien precisas para que tengan. Entonces, hay tres teoremas que yo estudio aquí, ¿no? Uno que estudié en Mate 5, que fue el teorema de Green, y dos que vamos a estudiar acá en Mate 6, que van a ser el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Entonces, esos son teoremas, los tres teoremas se relacionan con el teorema fundamental del cálculo, en que en cierta medida, en que en cierta forma, ellos me van a dar el flujo de un fluido que está atravesando una región o una superficie y que queda allí dentro de la superficie, porque estos teoremas relacionan el hecho de que el flujo que atraviesa la superficie, hay una parte que entra y otra que sale. Depende cómo sea ese balance entre lo que entra y lo que sale, la diferencia me va a decir qué queda dentro del recipiente, dentro del volumen. Si lo que entra es mayor de lo que sale, queda algo allí. Pero si lo que entra es mucho menor que lo que sale, o sea, si no queda nada, si lo que entra es igual a lo que sale, es igual a cero, en cierta forma no queda nada. O si entra más de lo que, o si sale más de lo que entra, o sea, ¿cómo se entiende eso? Eso no se ve bien aquí. Habría que buscar ejemplos físicos donde eso se ve bien. Eso se puede ver bien, digamos, en dinámica de gas, pero ya vamos a ver eso. Esto está todo muy vinculado con los fluidos, ¿no? Porque aquí los fluidos
Esto tiene que ver con la densidad, pero bueno, ya hablaremos después de todo esto, ¿no? Entonces, la idea está en que estos tres teoremas, Green, Stokes y divergencia, o teorema de Gauss, como también se le llama, son como una versión o una versión o no digamos un análogo al teorema fundamental del cálculo. Bien, pero después yo trataré de ver cómo les escribo todo eso, ¿no? Bien, el teorema de Stokes relaciona la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una curva cerrada simple C en R3 con una integral sobre una superficie S, cuya frontera es C. La frontera de la superficie es la curva cerrada C. En este sentido, es muy similar al teorema de Green. Fíjense, estoy trabajando, digamos, en una superficie cuyo borde es una curva cerrada. Es una curva cerrada. O sea, yo el teorema de Stokes y el teorema de Green, en las regiones donde las estoy aplicando, son regiones que tienen una frontera cerrada que lo circunda, que circunda a esa región, pues, esa región. Ustedes recordarán en unos ejercicios que hicimos el trimestre pasado con el teorema de Green, para poderlo aplicar, si la región no era cerrada, yo la cerraba, le añadía algo para cerrarla y entonces poder aplicar el teorema. Porque si la región donde estoy trabajando no es cerrada, no tiene sentido aplicar el teorema. Bien, entonces el teorema de Stokes, si es una superficie orientada ahora, definida por una función de clase C2, Z igual a f de xy, o sea, estoy dando, lo estoy definiendo de forma parametrizada, la gráfica viene dada por Z igual a f de xy, donde x, y están en una región D en la cual es válido el teorema de Green. Si es válido el teorema de Green, quiere decir que esa región D es cerrada, y sea un campo vectorial de clase C1 sobre S. Entonces, si la frontera de S denota la frontera de S orientada, como acabamos de definir, se tiene que la integral de superficie de rotor de F, producto interior, la diferencial de superficie, es igual a la integral de línea de F por la diferencial de la longitud de arco. La longitud de arco de DS. Recuérdese que esta integral es una integral de línea a lo largo del borde, a lo largo del borde de ese, de la componente tangencial de F. O sea, lo que aporta es la componente tangencial de F. Mientras que G, esto es la integral sobre S de G. Que hay dos cosas. Esta es la integral de línea. Este de DS es longitud de arco y este es diferente. Este es de superficie. Es la integral sobre S de G producto interior con el vector normal, la componente normal de G. O sea, la diferencia de entre esto y esto. La diferencia entre esto y esto. Bien. Por lo tanto, el teorema de Stokes dice que la integral de la componente normal de rotacional de un campo vectorial F sobre una superficie S es igual a la integral de la componente tangencial de F a lo largo de la frontera de S. Eso es lo que está diciendo. Es esto que está acá. Por eso hice la diferencia entre lo que es esto y lo que es esto. Bien, el teorema
para el caso, digamos, en que la superficie está dada como una función, como la superficie z igual a f de x, y es bastante fácil. Pues. El caso más general es más difícil, es más largo el cálculo. Pues. Entonces, bien, fíjense en este caso en que yo tengo un campo vectorial de R3 en R3, dado de esta forma, F1, F2, F3, que lo puedo escribir así. El rotor de F es este vector que está acá, que ya sabemos cómo se obtiene, haciendo el determinante acá, haciendo este determinante, ¿no? Aquí este determinante, haciendo este determinante. Entonces, el rotor de F es esto que está acá. Recordemos que si se tiene una superficie S, que es la gráfica de una función z de x, y, yo puedo esa superficie parametrizarla, la x la llamo u, la y la llamo b, y la z, que es f de x, y la llamo f de v. Entonces tengo una parametrización, voy a tener una parametrización phi grande, que va de D contenido en R2 en R3, donde phi de V va a ser V y F de V. Y F de V. Entonces, fíjense, esto es F de V. Entonces, ¿quién va a hacer esto? F por D de S por D de S. Bien, ustedes recuerden que esto va a venir, el DDS va a venir por lo que llamamos el producto, el vector del producto fundamental, o sea, va a ser, fíjense, aquí no he hecho la cuenta. Si usted la parametrización, vamos a ver, si la parametrización de ustedes es phi de V, phi, va a ser U, B y Z, donde Z es F de V, F, Z de V. Entonces, la phi con respecto a U va a ser 1, 0, y va a ser aquí la Z. Perdón, va a ser, va a ser 1. O sea, con respecto a X es 1, con respecto a Y es 0, y con respecto a Z va a ser 1. ¿Ok? O sea, esta es la normal. Esta es la normal. Perdón. Este es el producto vectorial fundamental. Va a ser este. Va a ser menos Z de X, menos Z de Y, 1. El producto vectorial fundamental de esta parametrización. Cuando yo hago el producto vectorial de la parcial de phi con respecto a X, producto vectorial de la parcial de phi con respecto a B. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende qué es esto, y el 1 que está acá? ¿O sí, no profe. se entiende? ¿Ah? Sí, ¿Se sí. entiende Bueno, o no? de mi parte sí. Perdón, no te oigo. Repíteme. Sí, sí, profe, sí se entiende. Ok. Esto yo tengo el DDS. Recuerden que yo tengo que tomar la parcial de phi con respecto a un producto vectorial con la parcial de f con respecto a b. Entonces me da esto que está acá. Usando esta fórmula que ya la hemos visto, esta fórmula es cuando la superficie viene dada como la gráfica de una función. Esto es la fórmula que obtuvimos cuando la superficie viene dada como la gráfica de una función. ¿De acuerdo? Entonces, usando la fórmula 1, podemos escribir el rotor de F por D de S. Entonces, esto es el rotor, esto que está acá, el rotor de F por D de S, se multiplica acá, se multiplica por esto, se multiplica por 1. O sea, entonces, eso nos da, por otro lado, la integral de línea sobre el borde de S
de ese campo vectorial F por la diferencial de longitud de arco. Es esto, esto es una integral de línea. Esto es una integral de línea. Esto va a ser F1 de F2 de I más F3 de Z, donde el punto, donde la P no es un punto, P es una curva, pues se puede utilizar otra letra aquí, una gama, algo. P es una curva que va del intervalo AB en R3, dada de esta forma. Dada de esta forma. Esta es la curva sobre la cual esta P es la curva que parametriza a el borde de la superficie de S. Es una parametrización que preserva la orientación de la curva simple orientada del borde de S. Por lo tanto, esto que está acá, al hacer este producto, F1 de X más de Y, divido entre DDT y multiplico por DDT, es esto que está acá. Dividí por DDT y multipliqué por DDT. Por la regla de la cadena, parcial de diferencial de Z con respecto a T es parcial de Z con respecto a X, de X con respecto a T, parcial de Z con respecto a Y, de Y con respecto a DT. Entonces, sustituyendo esta expresión de Z de T, esta expresión, la sustituyo acá, entonces me queda esto que está acá. Sustituyendo, digamos, a de Z de T por esto. Entonces me queda esta expresión que está acá, esto que está acá. Bien, y esto que está acá, ahora yo aquí, con esta integral, esta es una integral de línea, puedo aplicar el teorema de Green, donde esto es mi P del teorema de Green y esto es mi Q del teorema de Green. Estoy en una región cerrada, simplemente una región cerrada simple, puedo aplicar el teorema de Green, donde esto juega el papel de la P de XY y esto juega el papel de la Q de XY. Haciendo eso, entonces la integral de línea es la integral doble de la parcial de Q, que es esto, sobre X, menos la parcial de P sobre Y, que es esto. Esta es la P y esta es la Q. Aplicando el teorema de Green a esto que está acá, usando P esto y como Q esto, obtengo esta diferencia que está acá. Ahora usamos la regla de cadena, recordando que F1, F2 y F3 son funciones de X y Z y que Z es una función de X y. De modo que usando la regla de la cadena bien usada, hago aquí parcial de F2 con respecto a X, pero la parcial de F2 con respecto a X, más la parcial de F2 con respecto a Z, parcial de Z con respecto a X, más la parcial de F3 con respecto a X, parcial de Z con respecto a Y, más la parcial de F3 con respecto a Z, parcial de Z con respecto a X, parcial de Z con respecto a Y, así. Aplico la regla de la cadena. Pues. Aplico la regla de la cadena. Puesto que las derivadas cruzadas coinciden, los dos últimos términos de cada paréntesis se cancelan entre sí y podemos recordar y podemos reordenar los términos restantes para obtener la integral de la ecuación 2, lo que concluye la prueba. Bien, entonces no vamos a insistir mucho sobre la prueba. Le digo que esta es una prueba, la prueba en el que estoy dando la superficie como la gráfica de una función, o sea, z igual a f de xy, es fácil. Ahora, cuando es la prueba general, que la superficie ya no está como la gráfica de una función, se complica la prueba. Es un poco más complicada. La pueden leer en cualquier libro en que aparezca, ¿no? Si es que les interesa ver la prueba. A mí más que la prueba me interesa que las aplicaciones, pues, que utilicemos este resultado, pues, este resultado usar, este resultado. Bien.
Ok. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos que nos permitan utilizar. Cuando veamos el teorema de Gauss o el teorema de la divergencia, vamos a ver que hay problemas. Sobre eso voy a hacer bastante insistencia. No sé si la clase que bien lo pudiera hacer ya, pero en todo caso para la cuarta semana lo podemos hacer. Ver muchos problemas que se pueden resolver por ambas maneras, ¿no? Por el teorema tanto de Gauss, porque ambas describen el flujo de un fluido a través de una superficie. Entonces, ahí puede haber problemas donde es más sencillo encontrar ese flujo a través del teorema de Stokes que a través del teorema de Gauss y viceversa. Bien, ejemplo, sea F este campo vectorial y a la Z, X a la Z y X por Y a la Z. Demostrar que la integral de F a lo largo de una curva cerrada, orientada y simple, que es la frontera de una superficie S, vale 0. En efecto, fíjense ustedes, yo quiero ver, entonces, demostrar que la integral de F a lo largo de una curva cerrada orientada simple vale 0. Yo quiero probar entonces cuánto es esta integral. Entonces, este es la integral de línea, la integral del campo a través de una curva cerrada simple. Y esta es la integral de superficie. La integral del campo vectorial rotor, producto interno, la diferencial de superficie. Entonces, fíjense, si ustedes calculan el rotor de este campo, cuando ustedes resuelven este determinante, ven que vale 0. Si este determinante vale 0, se van al teorema de Stokes, ustedes no van a resolver la integral de línea, si no resolvieron la integral de superficie. Como esto es 0, todo esto va a ser 0. Todo esto va a ser 0. Por lo tanto, esto es 0, que es el flujo. Entonces, esto va a ser 0. Por lo tanto, esto es 0. Después veremos, alternativamente también podemos observar que el campo vectorial f de x es el, este campo vectorial es el gradiente de x, y a la z. Cuando yo hago la parcial con respecto a x, me queda y a la z, que es lo que tengo acá. Fíjense. Y a la z. Cuando hago acá la parcial con respecto a y, me queda x a la z, que es lo que me queda acá. Y cuando hago la parcial con respecto a z, me queda x, y a la z. O sea, este campo, esto lo vamos a ver después cuando llamamos campo conservativo, este campo F que yo di acá es lo que se llama un campo gradiente. Ya veremos eso cuando llamamos campo conservativo. Es un campo gradiente. Porque él se puede expresar como el gradiente de una función. De una función o de un campo escalar. Él es el gradiente de un campo escalar. El gradiente del campo escalar que manda x, y a z en el producto x por y por a z, el gradiente de este campo resulta ser un campo vectorial que es este que está acá. Sobre esto vuelvo. Entonces, cuando yo integro, es integrar esto que está acá. Y es muy fácil y evaluarlo entre los puntos en cuestión. De manera que su integral a lo largo de una curva cerrada es 0. Bien, sobre esto volveremos. Esto volveremos cuando veamos campos conservativos. Pues. Campos que dependen de un gradiente, digamos. Bien, otro ejemplo. Usar el teorema de Stokes. Para evaluar la integral de línea, esto que está acá. Ese es uno de los usos, digamos, más comunes
que se le da al teorema de Stokes, como hicimos nosotros con el tema de Green. ¿Se acuerdan que en el examen de Mate 5 pues evaluamos una integral de línea, creo, difícil de resolver como integral de línea, pero al irnos por el teorema de Green se facilitó la cosa? Bueno, lo mismo acontece aquí. Si yo me pongo a resolver esta integral de línea, parametrizar todo esto, ¿no? Fíjense, C es la intersección de este cilindro y este plano. Y la orientación corresponde a un movimiento antihorario en el plano X y Y. Antihorario quiere decir que la orientación es la positiva, ¿no? La orientación es la positiva. Entonces, la curva C limita la superficie S definida por esta ecuación. Está definida por la gráfica de una función donde X e Y están en la región D, que verifica esto que está acá. Es el interior con la frontera de ese disco. X cuadrado más Y cuadrado más igual que 1. Bien, consideremos el campo vectorial, este que está acá. Este cambio vectorial, fíjense, la componente menos F1, F2 y F3. O sea, aquí tengo menos Y cubo, X cubo, menos Z cubo. Aquí viene dado el campo vectorial. Eso sale de aquí, de la integral. Este es el F1, este es el F2 y este es el F3. Bien, cuyo rotacional es esto. Yo puedo hacer el rotor con este campo vectorial. Esto lo tengo que hacer. Tengo que hacer esto con esto. Tengo que hacer el rotor de F, de Nabla con F y me da esto. Entonces, fíjense, me está dando las componentes que me están dando son 0 para la Y, 0 para las otras y 3x cuadrado más y cuadrado para la K. Entonces, por el teorema de Stokes, la integral de línea es igual a la integral de superficie, esta que está acá. Pero el rotor solo tiene componente K, como acabamos de ver acá. Por lo tanto, según la fórmula 1, se tiene que esto es igual a esto. Esto es igual a 3 integral entre 0 y 1, haciendo esto ahora en coordenadas polares. 3 factor común de x cuadrado más y cuadrado. X es igual a r coseno de tita, y es igual a r seno de tita. Entonces la tita varía entre 0 y 2 pi y la r varía entre 0 y 1. Y aquí tengo esto. Pongo la coordenada del cambio del cambio de variables, que es R, resuelvo la integral y me da esto. Esto que está acá. Que resuelve esa integral, me queda esto que está acá. Entonces, fíjense que fue relativamente sencillo. Profe. Relativamente sencillo resolver esta integral. Entonces, comprobaremos este resultado evaluando la integral de línea esta. Vamos a ver. Entonces, fíjense, para ello tenemos que parametrizar la curva C, o sea, que es la curva que bordea D, o sea, el borde D, mediante esta ecuación. O sea, recuerda que la curva que bordea, recuerda que está, fíjense, la curva que bordea es esta, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Esta es la curva. Entonces, parametrizando esa curva, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, me queda X igual a coseno de Z, igual a seno de T, perdón, X igual a coseno de T, igual a seno de T y Z igual a 0. Donde T varía entre 0 y 2 pi. Por lo tanto, la curva C estará parametrizada por esto que está acá. Por lo tanto, la curva C está parametrizada por esto. ¿Ok? 0 menos igual que T menos igual que 2 pi. Fíjense, aquí tengo a Z, porque fíjense, ¿quién es la curva? En la intersección, la región es
y el plano, donde C es la intersección, fíjense, donde C es la intersección de este cilindro con este plano. Entonces, de este cilindro, de aquí, de este cilindro, sale que X es igual a coseno de T y es igual a seno de T, porque R vale 1. Entonces, X igual a coseno de T y ahí es igual a seno de T. Y de aquí sale que Z es igual a 1 menos coseno de T menos seno de T. Okay. Entonces, acá, ¿dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? Lo acabo de ver por... Ajá, aquí la tengo. Aquí la tengo. Esto que está acá me sale del cilindro y esto del Z me sale del plano. Sale del plano. ¿Ok? ¿Se entendió? Porque la curva sobre la que voy a integrar la intersección del cilindro con el plano, con el plano X más Y más Z igual a 1. Con este plano, recuerden. ¿A dónde lo tengo? Con este plano. Bien. Estoy a dónde estoy. Estoy aquí. Bien, entonces empiezo a escribir la I, es menos seno al cubo de T, de X es menos seno de T de T, X al cubo es coseno cubo de T, desde I es coseno de T, desde ahí es coseno. Y aquí voy reemplazando y me llego a esto que está acá. Esto que está acá es esto que está acá, menos esto que está acá. El segundo integrando es la forma U al cubo de U, donde U es esto que está acá, 1 menos seno de T menos coseno de T. Y por lo tanto la integral es igual a esto, evaluado entre 0 y 2pi, y eso da 0. Y eso da 0. Por tanto, solo queda calcular esto que está acá. Coseno cuarta de T más seno cuarta de T. Para ello utilizamos estas fórmulas del seno cuadrado de T y el coseno cuadrado de T. Sustituyendo y elevando al cuadrado me queda coseno cuarto, seno cuarto. Sustituyendo y elevando al cuadrado estas expresiones, la integral anterior se reduce, esta integral se reduce a esto que está acá. Ustedes tienen que hacer las cuentas. Entonces, esa integral se reduce a esto que está acá. Y resolviendo esa integral, la separo en dos, una para con 1 y el otro con el coseno cuadrado de 2t. Separo las dos integrales. Coseno cuadrado de este es esto que está acá. Utilizando esta fórmula, el coseno cuadrado de 2t más coseno 4 de t sobre 2. Esa fórmula la uso y entonces todo esto me queda así. Integrando esto, separando las dos integrales, me queda esto y al final me queda 3π, que fue lo que me dio por la integral de superficie. O sea, 3π, ¿no? Que fue lo que me dio acá. ¿Dónde está? Fue lo que me dio acá. Bien, entonces esa es la manera de comprobar el teorema. O sea, tienen que realizar las dos integrales. Si a usted le sale un problema en el examen que dice comprobar el teorema de divergencia o el teorema de Stokes, usted tiene que resolver las dos integrales. Si hacen una sola, y está bien, es la mitad del problema, pues, porque no han comprobado. Solamente hicieron una sola de las integrales. Para comprobarlo, hay que hacer las dos integrales. Bien. Profe, Dígame. la integral del rotor sobre una superficie o sea, equivale a la integral de superficie de un campo vectorial, ¿cierto? ¿Y Cierto. por qué para su resolución no usó el producto vectorial fundamental, como lo habíamos hecho para las integrales de superficie con campos vectoriales? Sí lo usé.
Sí lo sé. Sí lo sé. Lo que pasa, a ver, lo que pasa es que yo aquí no estoy, yo aquí no estoy para, ya yo estoy usando la fórmula directa. Cuando tú viste la demostración, cuando tú viste la demostración, cuando tú viste la demostración, yo aquí tengo el phi era, el phi del V era el U, B y el F de V. Aquí yo dije que utilicé, para la DDS, utilicé el producto vectorial fundamental que venía por la menos parcial de Z con respecto a X, menos parcial de Z con X, y 1. Ya aquí está metido. Lo que pasa es que ya aquí está metido. Y al meterlo allí, ya llego a esta fórmula que en definitiva es esta. Es esta. Es esta. Ya esta es la fórmula definitiva. Ya esta es la fórmula definitiva, digamos. Entonces, yo aquí, en la demostración de esta fórmula, el DDS mío fue aplicar en la phi parametrizada, por eso yo hice bastante insistencia, aquí si se entendía esto que está acá, el menos parcial de Z con respecto a menos parcial de Z con el 1, es el producto vectorial fundamental de la parametrización. Y la usé. Entonces, eso al meterlo allí, llegó ya a la fórmula, pues. Ya no tengo que repetirla. Entonces, volviendo acá, aquí ya lo que uso yo es ya eso, ya uso directamente la fórmula. Por ejemplo, el DDS, me queda esto que está acá, el DDS, DDX, DDI, o sea, ya lo que estoy usando, es esto. Ya lo que estoy usando es esto. Este DDS fue el producto fundamental de que está acá, que es este. Menos parcial de Z con respecto a Y, menos parcial de Z con respecto a X, con respecto a Y y 1. Ya lo usé. Ya está metido dentro de la demostración. Es decir, que yo al usar el rotor del campo vectorial ya estoy usando el producto vectorial fundamental, ¿cierto? Ya lo está usando. Ya está. Vale, profe. Ya está dentro de la demostración. Ya en la demostración lo usé, pues. O sea, entonces, fíjate, y aquí lo tengo, bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Ajá, aquí está, a lo mejor aquí lo voy a aclarar más. Entonces, fíjate, aquí vamos a ver si aclaramos lo que tú acabas de preguntar, que es muy pertinente tu pregunta, es muy pertinente. Mire, para simplificar la prueba del teorema de Stokes, hicimos la hipótesis de suponer que F podría ser descrita como la gráfica de una función de esta, donde es una región en la que se aplica el teorema de Green. Ahora estableceremos un teorema más general para superficies parametrizadas orientadas. La complicación principal es la definición de la frontera de S. Entonces, fíjense, supongamos que tenemos la parametrización phi. Esta parametrización es la que acabo de hablar ahorita, la V, F de V. La parametrización phi es una parametrización de una superficie S, y CDT es una parametrización del borde de D. Recuerden, D está en R cuadrado y S está en R cubo. Esto es una parametrización para S, phi grande. Y la C pequeña es una curva. Esta curva es una parametrización para la frontera de D. Miren cómo se van conectando. Atención con esto. Phi parametrización de la superficie y C parametrización
de la curva que es la frontera de D. Podríamos tener la tentación de definir el borde de S como la curva parametrizada por este. Tendríamos tener esa tentación. Sin embargo, con esta definición, el borde de S podría no ser la frontera de S en ningún sentido geométrico razonable. Podemos evitar esta dificultad suponiendo que phi es inyectiva, esto es 1 a 1, sobre todo D. Recuerden que phi va de D en S. Entonces, la imagen de D bajo phi, o sea, phi de la frontera de D, será la frontera geométrica en este caso. Si es inyectiva, en ese caso, la phi de D sí va a ser esta, será la frontera geométrica de esta, en el caso de la inyectividad. Vuelvo a repetir otra vez, fíjense, vamos, atención acá. Fíjense, phi es una parametrización de la superficie S y C es la parametrización del borde de la región D, de delta de la frontera de D. Es una parametrización de la frontera de D. Entonces, podríamos tener la tentación de definir a la frontera de la superficie como la curva parametrizada por esto, que sería la compuesta de esto que está acá, de F compuesto con phi, de phi compuesto con C. Sin embargo, con esta definición del borde de S, podría no ser la frontera de S en ningún sentido geométrico razonable. Podemos evitar esta dificultad si suponemos que phi es inyectiva 1 a 1 sobre todo D. Entonces, en ese caso, si hay inyectividad, la frontera de D bajo phi, su imagen va a ser la frontera de S. En el caso, tengo que verificar, para poder lograr eso, tengo primero que probar que F es inyectiva. Bien. Si C de T es una parametrización del borde de D en la dirección positiva, definimos a el borde de S como la curva cerrada, orientada y simple, que es imagen de la aplicación esta. Ahora, en este caso, ya yo estoy partiendo de que phi es 1 a 1. O sea, es inyectiva. Si es inyectiva, hago la composición. Aquí está. Aquí estoy haciendo la composición. O sea, yo solamente tengo la validez de eso, de hacerlo cuando tengo la garantía de que la phi es inyectiva. Entonces, en este caso, esa composición con la orientación de delta S induce a esto que está acá. Entonces, la P va a ser igual a la composición de la phi compuesto con la C. En ese caso, digamos, puedo hacer la composición. Vuelvo, léanse esto bien con cuidado. Léanse bien esto con cuidado. Digamos, yo puedo hacer esa composición y garantizar que la composición va a ser la parametrización del borde de S siempre y cuando la phi sea inyectiva. Bien. Teorema de Stokes para superficie parametrizada. Se hace una superficie orientada definida mediante una parametrización inyectiva, phi de D contenido en R2 en S contenido en R3, donde D es una región donde el teorema de Green es aplicable y sea la frontera de S orientada de S y sea F un campo vectorial de clase 1 definido sobre S. Entonces el teorema de Stokes dice que la integral de superficie es igual a esta integral de línea. Otra manera de ver el teorema de Stokes es la siguiente. Aquí vamos con lo que decía ¿cómo te llamas tú el que me hizo la pregunta del producto vectorial fundamental? Joan, profe. Joan, ok, Joan, el lado que se hace una superficie simple parametrizada por la función phi
fíjense, ya directamente, la cual, como sabemos, es inyectiva, la FI es inyectiva. Entonces, el producto vectorial fundamental es este que está acá. Consideremos la superficie S junto con la orientación que esta parametrización le proporciona. La región de contenido en R2 es una región del tipo 1 y 2 con frontera de delta de D. Escribimos la frontera positiva orientada positivamente para denotar la frontera de D junto con su orientación positiva. La escribimos así. Suponemos que esa orientación positiva está parametrizada por el camino lambda. Fíjense, esto está en R2, seccionalmente de clase C1. La imagen bajo phi de la frontera orientada positivamente produce la frontera de S en este caso, porque phi es inyectiva por ese hecho, la cual diremos que está positivamente orientada y la escribimos de esta manera. La frontera positivamente orientada de S es la imagen de la frontera positivamente orientada de D. Esta es entonces una curva en R3. De hecho, la composición, fíjense, tengo lambda que va acá, tengo phi que va acá. Lambda va del intervalo AB en el plano V. Aquí tengo la región D. Aquí tengo el borde de D orientado positivamente. Aquí tengo phi, que es la parametrización de superficie S igual a phi de D. Y tengo que el borde de la superficie S orientado positivamente es la imagen bajo phi del borde de D orientado positivamente. Y aquí tengo la composición. Entonces, hacer esta integral sobre el borde de la superficie S orientada positivamente, que va a ser esto que está acá, es igual a la integral de volumen, perdón, a la integral de superficie de el rotor de F producto de DS. Veamos un ejemplo que nos ilustre todo esto. Volvamos, en cierta forma, entonces fíjense, sea F un campo vectorial dado de esta forma, X por Y, 2XZ, 3YZ. Y sea esa la superficie correspondiente a la porción del plano este, que se encuentra en el primer octante, con sus normales apuntando hacia afuera, hacia el primer octante. Verifique el teorema de Stokes. Fíjense, esta es la porción del plano, o sea, la superficie es correspondiente a la porción, o sea, la superficie viene dado como la gráfica de una función, ¿no? Z igual a 1 menos X menos Y, apuntando hacia afuera, hacia el primer octante, ¿no? Verifique el teorema de Stokes. Entonces, una parametrización de S está dada por esto. VZ es igual a U menos X menos Y, que es esto que está acá. Donde la región de el plano es la V, tal que 0 varía entre, la U varía entre U y 1, y la B varía entre esto y esto. O sea, esto lo vamos a ver acá, ¿no? Fíjense. La phi, fíjense, la curva lambda me va esto. Cuando la U varía entre 0 y 1, la B varía entre 0 y esto que está acá, que es la recta formada, que me determina los puntos 1, 0 y 0, 1, que es esta recta. Esta recta que está acá, esta recta que llamo yo acá, esto que está acá, esta recta, es la recta B igual a U menos 1. Fíjense, cuando U vale 0,
la B vale 1. Y cuando la B vale 0, la U vale 1. O sea, es esta recta. Esta recta es la recta B igual a 1 menos U. Entonces, esta región que está acá, esta región que está en el plano, es la región donde la U varía entre 0 y 1, entre 0 y 1, y la B varía entre 0 y esto que está acá, que es la recta B igual a 1 menos U. ¿De acuerdo? Y la phi me parametriza, la phi es esta, me manda el V1 menos 1 U. Entonces, la phi, esta es la phi, y esto me va a dar esta especie de tetraedro aquí, donde estaban a ser los bordes de ese tetraedro, los bordes acá. Bien, entonces un camino lambda que parametriza al borde de D. Recuerden quién es D. D está formado por los X e Y. Está acá. D es esto es D. Esto es D. Esto es D. Y esto es mi S. Esto es D y esto es mi S. Entonces, el borde de D, que lo voy a parametrizar con la lambda, con la lambda, ¿sí? Entonces, fíjense, el primer lado, el que va de 0, el 0, del 0, 0 al 1, 0, viene parametrizado así. El segundo, que es este, cuando t vale 0, esto es el punto 1, 1, 0, que está acá, el 1, 0, y cuando t vale 1, es el 0, 1, que está acá. Y el lambda 3, cuando t vale 0, es el 0, 1, estoy acá, y cuando t vale 1 es el 0, 0, estoy acá. Total, que esto me parametriza el borde de D, el borde de D, esto que está acá. Bien, de modo que un camino mu que parametriza al borde de la superficie va a ser la compuesta de esto. Va a ser la compuesta de esto. La compuesta de esto es la que me va a parametrizar el borde de esto. ¿Ok? Entonces, ustedes bien y van a ver, van a la primera. Mu sub 1 de t es la compuesta de esta, pero lambda 1 de t es la T0, la de T0. Entonces tienen phi de T0 y van a phi que la tienen acá, acá tienen la phi, aquí tienen la phi. VU menos V. Entonces, aquí van a la phi de T0. Entonces, la U es T y la B es 0. Entonces, T0U menos 1 menos U. Tienen esto. Esta es la mu sub 1. Y así van con la mu sub 2. Tienen esto. Ahora la lambda 2 de T es 1 menos T. Entonces, esto que está acá. Y lo mismo hacen con esto que está acá. ¿Tienen alguna duda aquí en estas composiciones? Perdón. Aquí no hay duda, ¿verdad? En estas composiciones. Aquí estoy usando quién es lambda 1 de T, quién es lambda 2 de T y quién es lambda 3 de T. Y después yo lo aplico a mu, a phi, perdón. Phi es UB1 menos 1 U menos B. U es T y B es 0. U es T, y está, B es 0 y 1 menos U menos B es 1 menos T. Y así voy, pues. Entonces, bien, calculemos ahora la integral de línea del campo F a lo largo del camino mu, que es esto que está acá. Entonces voy a calcular integral entre 0 y 1 de F de mu de T, producto interior mu prima de T de T. Eso es igual a esto que está acá. Eso vale 0. Eso que está acá. Lo mismo hago con el camino mu sub 2 y me da esto que está acá. Y después lo hago con el camino mu sub 3 y me da esto que está acá.
Perdón, me da esto que está acá. De modo que la suma de las tres me da 1/3. Esto me da la integral de línea sobre el borde de la superficie S que está rodeada, que está bordeada por la curva mu. Bien, ahora vamos a calcular la integral de superficie del campo sobre S, del campo del rotor sobre S. Entonces, el rotor de F de esta es esto que está acá. Entonces, esta integral de superficie, aquí se me olvidó tu nombre, el que me hizo la pregunta. Joan. Aquí tiene, mira, aquí tiene. Este es el teorema, esta integral de superficie, y aquí tienes, digamos, cómo se calcula una integral de superficie de un campo vectorial, ¿no? El campo vectorial es el rotor. Aquí tienes el vector fundamental, el producto vectorial fundamental lo tienes aquí. Lo tienes aquí. Ok. A ver. Vamos a ver las cuentas. Entonces tengo aquí la Z. Fíjate, aquí estoy reemplazando. Recuerden, la Z es igual a 1 menos U menos B. La X igual a U. Y es igual a B, ¿no? Entonces, esto que está acá, el rotor este, es esto que está acá. Ajá. Y el vector este vector, si tú haces el producto, recuerden que era parcial de phi con respecto a U y producto vectorial parcial de phi con respecto a B, te va a dar esto que está acá. Te va a dar esto que está acá. Fíjese, parcial de phi, ¿dónde está la phi? Ajá, la phi la tengo por aquí arriba. A ver, ¿dónde tengo la phi? ¿Dónde tengo la phi? Ah, aquí tengo la phi, ¿eh? Parcial de phi con respecto a U es 1, 0, menos 1. Parcial de phi con respecto a B es 0, 1, menos 1. Hago el producto vectorial de esos dos y me va a dar esto que está acá, algo que tengo para acá, esto que está acá. Bien. Hago entonces el producto escalar de estos dos vectores y me da esto que está acá. Entonces hago la integral entre 0 y 1 y entre 0 y 1 menos 1. La B varía entre 0 y 1 menos 1 y 1 menos 1, perdón. Y la U varía entre 0 y 1, me da esto. Me da 1/3, que es lo que me dio. A ver. ¿Qué fue lo que me dio? ¿Dónde está ese ejercicio? Perdón, ya me fui para arriba. El ejemplo 1. Ajá. Sí, después lo que me dio aquí. 1/3. 1/3. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? Tienen que ir, a lo mejor tienen que ir viendo esto con más detalle, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Fíjense ahora, consideremos el campo vectorial de R3 en R3, dado por del campo vectorial. Y ese es el cilindro. Fíjense. Ese es el cilindro. Donde Z está entre menos 1 y 1. Tengo el plano arriba Z igual a 1 y tengo el plano abajo Z igual a menos 1. O sea, este cilindro está, como digamos, dentro de todo plano. Aquí. Entre menos 1 y 1. Con sus normales apuntando hacia adentro del cilindro. Esta es una superficie
seccionalmente simple, parametrizada de esta forma. Fíjense, en efecto, fíjense, si esto vale X y esto vale Y, X cuadrado más Y cuadrado sería U cuadrado sobre U cuadrado más B cuadrado, se va a la raíz, sería B cuadrado sobre U cuadrado más B cuadrado. La suma de los dos me da 1. Y la tercera componente, fíjense, la tercera componente, que sería esta, U cuadrado más B cuadrado menos 2, debería estar entre menos 1 y menos 1. O sea, la U cuadrado más B cuadrado va a ser menor o igual que 3 y mayor que 1. Y mayor que 1, ¿no? A resolver esta desigualdad con esto. Esto va a ser menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. Entonces me va a quedar que la U cuadrado más B cuadrado es menor o igual que 3 y mayor o igual que 1. Que 2 menos 1. Bien, esta es una función inyectiva. Pueden ver que esta es una función inyectiva de clase C1. Entonces hago la parcial de phi con respecto a U es esta, para encontrar el producto vectorial fundamental. La parcial de phi con respecto a B es esta, y hago el producto vectorial fundamental. Es esto que está aquí. Y ese producto vectorial fundamental me da esto. Esa cuenta hay que hacerla, me da menos U sobre U cuadrado más B, menos B sobre U cuadrado más B, 0. Ese es el producto vectorial fundamental. Entonces, para probar que esta parametrización produce la orientación establecida para S, yo tengo F que vaya acá, acá, está definida en el anillo este. D está definida acá. D está definida en el conjunto de los V, tal que menos 1 menor o igual que esto, menor o igual que U. O sea, D está formado por los V, tal que U menor o igual que U cuadrado, más B cuadrado menor o igual que 9. Esto es un anillo. Esto es un anillo de radio 1 y de radio 3. Lo comprendido en este anillo va a ser mi D. Verifiquemos el teorema de Stokes con este campo y esta superficie. La frontera de D consta de dos círculos. Este que está acá y este que está acá. Porque esto va a estar variando entre 1 y 9. La frontera de D va a ser constar de estos dos círculos. La orientación positiva de D se logra recorriendo a C en dirección antihoraria. A C1 en dirección horaria. El de afuera lo recorro en dirección antihoraria y el de adentro en dirección horaria, ¿no? O sea, fíjense, aquí tengo, ¿no? Aquí lo tengo. El de afuera, que es el lambda 1, lo recorro en dirección antihoraria y el de adentro, porque fíjense, como recuerden lo que hicimos en el teorema de Green, yo parto de este punto, llego a este punto, me voy para acá y hago esto que está acá, vuelvo a salir y me regreso acá y sigo así. Esa es la manera de orientar esta superficie, esta región positivamente. La de afuera en sentido antihorario y la de adentro en sentido horario. Bueno, regresamos acá. Entonces, un camino lambda que parametriza al borde de D van a ser lambda igual a lambda 1 más lambda 2. En el que lambda 1 va de entre 0 y 2 pi en R3 y viene dado, viene dado con 3 coseno de T y 3 seno de T. Y el lambda 2, el radio es 1,
inclinado por coseno de t. Pero como es en dirección favorable a las agujas de reloj, cambio esta componente. Si fuera coseno de t, seno de t, fuera en el sentido de encontrar la aguja de reloj. En cambio, al poner aquí menos seno de t, esta parametrización, la orientación que tiene es la orientación horaria. Ustedes pueden chequear esto. Denle valores a t para que vean. Por ejemplo, cuando están en pi medio, fíjense, cuando están en pi medio, coseno de pi medio es 0, pero seno de pi medio es 1. Cuando están en pi medio, entonces estoy en el 0, 1, no en el 1, 0. No en el 1, 0, estoy en el 0, 1. Estoy en la dirección contraria. Bien. ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. No. Esto me invierte la orientación, pues. Entonces la orientación positiva de la frontera de S queda parametrizada por el camino, por la composición. Por esta composición. Entonces, esta composición es esta. Ya las hago. Y para el mu2, este que está acá. Calculamos las integrales de línea del campo vectorial. Aquí la tengo. Donde la integral de línea para el mu1 es esta. Hago la composición esta. Me queda esto que está acá. Por la derivada de mu' de 1 de t, que es esta, de dt. Y esa integral me queda esto, que es 2pi. Lo mismo hago para la mu2, la integral de línea sobre mu2 es esto que está acá, y me queda esto que está acá. Sumo las dos y me queda esto. O sea, esto fue lo que hice. Bien. Calculemos ahora la integral de superficie. Hice la integral de línea, la primera parte. Hice la integral de superficie del campo, igual acá. Este es el rotor. Puesto que el producto vectorial fundamental es esto, se tiene que el rotor de esto es igual a esto que está acá. Fíjense, aquí tengo el rotor de F, la composición, y aquí tengo el N phi de V, el producto. Esto que está acá es el producto vectorial fundamental. Esto que está acá. Que es esto que está acá. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense, al hacer esas cuentas, me queda esto que está acá. Lo llevo a polares. Estoy en D. Debería entre 1 y 3 y 0,2 pi. Tengo esto y me queda 9 pi medio. Aquí está 9 pi medio. Nota. Aquí quería retomar esta nota, retornando al punto de que la parametrización phi produce la orientación establecida. Fíjense, esta es la parametrización phi y este es el vector, este es el producto vectorial fundamental. Producto vectorial fundamental. Entonces, fíjense, cuando yo evalúo a phi en el punto 1, 0, me da el punto 1, 0, menos 1. Y ese punto está en S. Ese punto está en S. Ese punto está en S. Ya que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y la z varía entre menos 1 y 1.
Recuerden quién era ese, ¿no? Recuerden aquí. Recuerden aquí. ¿Quién es ese, no? Este es ese. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Y la Z varía entre menos 1 y 1. Entonces, aquí, entonces yo aquí tomo este punto, el 1, 0, menos 1. El X es 1 y el Y es 1. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado es igual a 1. Acá. Y el Z varía entre menos 1 y 1. El Z es igual a menos 1. Entonces, este punto está en S. Verifica esto. Entonces, y lo mismo ocurre, el phi de 1, 0 es este. Y lo mismo ocurre con el phi de 0, 1. El phi de 0, 1 es este. También está en S de la misma manera. Entonces, el N de phi, el N de phi en 1, 0 es esto que está acá. Y el N de phi en 0, 1 es esto que está acá. Ambos apuntan hacia adentro del cilindro. Ambos apuntan hacia adentro del cilindro. Con la ayuda del teorema de Stokes, podemos ver que el rotacional de un campo en R3 está relacionado con la circulación del ambos apuntan hacia adentro. El N de phi aquí y el N de phi, que era lo que yo estaba aquí para ver que la orientación era la correcta, ¿no? Porque, fíjense, con sus normales apuntando hacia adentro de él. O sea, esta es una. Entonces, aquí estoy viendo que las normales, perdón, me fui. Entonces, las normales apuntan hacia adentro de él. ¿Se entendió esto? O sea, fíjense, yo aquí estoy comprobando, digamos, que al hacer la parametrización me preserva la orientación que yo quiero, que las normales estén hacia adentro. Digamos, no lo había probado con detalle antes, pero aquí se lo estoy haciendo, pues. Ok. Ok, profe. Pero Dígame, perdón. eso no se debería hacer antes de hacer el ejercicio. Sí, lo puede hacer antes. Lo puede hacer antes. Sí. Por eso, pero fíjate, ya vamos a ver, yo creo que lo mando como ejercicio y después me arrepiento, lo hago. Vamos a ver. ¿Dónde una dirección horaria? Probar que esta parametrización, aquí está, ¿ves? Probar que esta parametrización produce la orientación establecida para S. Probar que esta parametrización produce la orientación establecida para S. Entonces, aquí lo mando a probar, pero después me arrepiento y lo hago. Y lo mandé a probar. ¿Ok? Aquí lo estoy mandando a probar. Pero después lo hago. Lo hago aquí. Esta es la manera de hacerlo. Profe, Ajá. y no se puede usar, no podemos usar la parametrización del cilindro que usted nos dio anteriormente, con coseno y seno. Pero es que no me la puedo usar también. Yo puedo usar cualquier parametrización. Cualquier parametrización. Yo puedo usar cualquier parametrización. Aquí utilicé con U sobre las raíces. Aquí utilicé esta, ¿dónde está? La phi. Aquí utilicé la phi hasta la phi. Aquí utilicé esta. ¿Dónde está la phi? Aquí utilicé esta. Aquí tú utilizas la que sea. Tú utilizas la que sea. Con tal que verifique que X cuadrado más Y cuadrado sea igual a 1 y que Z varía entre menos 1 y 1. Pero en este caso usó esa porque el ejercicio se lo pidió, ¿no? No, el ejercicio no me está pidiendo nada. Dice, considera el campo vectorial este, dado por este, sea el cilindro este,
con sus normales apuntando hacia adentro. Eso es todo lo que me dice. Entonces, consideremos este. Entonces viene y dice, vamos a ver, consideremos el campo vectorial dado por esto y ese es un cilindro con sus normales apuntando hacia adentro. Esta es una superficie seccionalmente simple, parametrizada. No, yo aquí doy la parametrización. Y aquí la parametrización está dada. Ajá. A lo mejor usa esa, a lo mejor usa esa para que quede en función de dos variables solamente y no de tres. Bueno, es que en la otra también va a quedar en función de dos variables, porque la z la voy a poner a depender de la x y de la y. No, pero aquí está dada. Esta es una superficie, consideremos ya, esta es una superficie seccionalmente simple parametrizada. Ya aquí doy la parametrización. Está dada. Ya está dada. Aquí está dada la parametrización. Pero bueno, ya ustedes saben, por ejemplo, fíjense, la superficie es esta x cuadrado. La parametrización que yo dé, tiene que verificar esto. Si yo parametrizo en coordenadas cilíndricas, está bien, pues. R coseno de tita, seno de tita. Pero la z la tengo que variar entre -1 y 1. Entonces, si yo tomo este como z, para que si todo esto es z, para que z varíe entre 0 y 1 y 1 y 1, entonces esto va a ser menor o igual que 3 y mayor o igual que 1. O sea, me quedó esto que está acá. Me quedó esto que está acá. Y ahí tengo, como digamos, esto corresponde a una tapa y esto corresponde a la otra tapa. Que está acá. Aquí la parametrización es dada. Bien. Sigamos adelante. Bueno, ya verificamos acá. Vean bien ese ejercicio, ¿no? Con la ayuda del teorema de Stokes podemos ver que el rotacional de un campo en R3 está relacionado con la circulación del campo por unidad de área, al igual que ocurre con la rotación de un campo en R2. En efecto, sea F que va de un abierto U contenido en R3, un campo vectorial de clase C1 definido en un conjunto abierto U de R3, sea P que está en U y consideremos un disco de sub épsilon con centro P y radio éxito, sea en un vector ortogonal al plano en el que se encuentra el disco en el punto P. La circulación del campo alrededor de la frontera, que es el borde de épsilon, positivamente orientada, es la integral de línea de F a lo largo de ese borde. Es decir, la circulación es esto que está acá. Donde mu es un camino que parametriza la frontera positivamente orientada del borde de épsilon. El teorema de Stokes establece que esa integral de línea es igual a esta integral de superficie. Aplicando el teorema al valor medio, ya ustedes saben cuál es. Existe un punto, es esto que es el teorema del valor medio. Con la diferencial de área. Desde épsilon es pi por r al cuadrado. R vale épsilon. Entonces, el rotor de esto es por el área de épsilon. Entonces, el rotor de épsilon es 1 sobre el área de épsilon, esto que está acá. Entonces, bueno, al hacer épsilon tender a 0, se obtiene por la continuidad de las derivadas parciales de la función coordenada de f, que el punto P se acerca a P, y cuando esto tiende a épsilon, esto va a ser el rotor de esto, va a ser la circulación de F alrededor de esto sobre el área, ¿no? O sea, esta fórmula. Así la componente del vector rotor de F en la dirección de la normal N es el límite de la circulación del campo F.
alrededor del punto P, o bien alrededor de un recorrido que circunda P por unidad de área cuando este recorrido tiende hacia el punto P. Observe que el hecho que este disco sea un disco irrelevante. Esta misma idea vale para cualquier superficie de las consideradas en el teorema de Stokes, que contenga a P y que se contraiga hacia ese punto. Observe que la máxima magnitud de rotor va a ser cuando N de P esté en la misma, sea colineal, cuando N de P sea colineal a este vector, sea colineal. Por lo tanto, el eje de rotación en P es mayor con respecto al eje que es paralelo al vector este. Por tanto, rotor de F es adecuadamente llamado el vector vorticidad. Bien. Bien, ahí vienen ejemplos. Pueden irlos chequeando. Vamos a tener otro ejemplo. Vamos a ir para este ejemplo. Tengo este ejemplo. Ustedes lo pueden leer. Este ejemplo. Después viene este otro ejemplo. Después viene. Aquí vienen puros ejemplos, creo yo. Vamos a ver. Después viene el ejercicio. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con ejemplos. Veamos este ejemplo. Fíjese, usar el teorema de Stokes para calcular la integral esa de línea sobre la superficie plana S, cuyo borde es la curva z igual a x cuadrado más y cuadrado, y z igual a 2 menos x cuadrado más y cuadrado respectivamente, cuyo borde es la intersección, cuyo borde es la curva intersección entre las dos superficies de ecuaciones z igual a x cuadrado más y cuadrado y z igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado, respectivamente. El borde de S está orientada en sentido horario. Si se ve desde el origen de coordenadas. Y el campo vectorial es 3 más IZ, 4 más XZ más 3X y XY más 2Z. Entonces, solución. Entonces tengo elevando Z cuadrado más X cuadrado igual a 1 y Z igual a 2X cuadrado menos Y. Poniendo esto acá de esta forma, reemplazo esto por Z, me queda Z igual a 2 menos Z cuadrado. Esto que está acá. Y resuelvo la ecuación Z igual a 2 menos Z cuadrado. La ecuación Z igual a 2 menos Z cuadrado es esta, cambiado de signo. Simplificando acá, factorizando, mejor dicho, factorizando esto que está acá, me queda esto que está acá. Y tengo dos raíces, Z1 igual a 1 y Z2 igual a menos 2. Pero fíjense, X cuadrado más Y cuadrado igual a Z cuadrado. Igual a Z cuadrado. Con Z igual a 1. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. En el plano Z igual a 1. Pero en el plano Z igual a 2 o a menos 2. Z igual a menos 2. X cuadrado más Y cuadrado no va a ser igual a menos 2. Porque X cuadrado más Y cuadrado es positivo. Luego, menos 2 no va a estar, no me va a servir en él. No va a servir. Entonces desprecia
ya que z es esto que está acá y es siempre mayor o igual que 0. Y esta da menos 2. Por lo tanto, z igual a 1, z igual a 1, entonces con z igual a 1, yo voy a utilizar esta parametrización. X y Z. X y Z. Este es mi phi. Entonces, la parcial de phi con respecto a X, que le llamo que sub X también, la parcial de phi con respecto a X que le llamo aquí, es esto que está acá. Es un vector entonces en la dirección de K. En la dirección de K. Es este vector que está acá. El rotor, calculo el rotor me da este punto. Me da este vector, perdón. El rotor me da este vector. Entonces, este integral es todo esto que está acá. El rotor que es 3. Este vector que es el rotor me da, hago el producto 0, 0, 3 por el 0, 0, 1. O sea, al hacer toda esta cuenta, esto que está acá es 0, 0, 3. Esto que está acá es el 0, 0, 1. Me va a quedar 3 de X de Y. Y me queda esto que está acá, 3A. Donde quién es D, a ver, D es entonces, a ver, quién es D, donde yo puse D aquí, D es igual al X cuadrado, Y cuadrado, Z variante, Z igual a 1. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado va a ser igual a 1. Va a ser una circunferencia, un círculo de centro 0, 0 y radio 1. Va a ser mi D. Entonces, el área de D va a ser pi por r al cuadrado, que es 1, el radio. Entonces, esto va a ser 3 por pi. Está listo. Bien. Otro ejemplo. Fíjense este otro ejemplo. Sea S la parte del paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, que queda bajo el plano z igual a 2x, y sea R la curva de intersección de ambos. Calcular la circulación del campo vectorial z, x e y a lo largo de R. Primero, usando el teorema de Stokes, considera a S orientada por la normal con componente 0 mayor que z mayor que 0. Y segundo, directamente considerando la orientación apropiada para R. O sea, verificar el teorema de Stokes. Uno con la integral de superficie y otro con la integral de línea. Es lo que me están diciendo allí. Estudiar la circulación. Calcular la circulación del campo. Bien, la primera parte, la superficie del paraboloide es una gráfica que tiene como ecuación paramétrica esta que está acá, dado por x, y z, que es x cuadrado más y cuadrado. Aquí está. Ajá. Sea esa la parte de dicha superficie que queda bajo el plano z igual a 2x. Tenemos entonces que x y x cuadrado más y cuadrado está en z, siempre que x cuadrado más y cuadrado que z sea menor o igual que 2x. O sea, la z esta debe verificar con que, recuerden, z es igual, menor o igual a 2x. Aquí está. Esto equivale a, fíjense, si yo aquí completo cuadrado, como ustedes saben,
aquí completo cuadrado, aquí completo cuadrado. Esto equivale a decir que estoy en el disco, en el círculo de centro 1, 0 y radio menor o igual que 1. Por lo que la ecuación paramétrica de S es entonces de S son estas que están acá, donde X, Y esté en omega. Esto es D. Este omega que tengo aquí es el D, el que he venido llamando como D. Donde es omega, este es el D, es esto que está acá. El disco en el plano. Esto es el disco en el plano de centro 1, 0 y radio 1. Un vector normal a la superficie con esta parametrización, esta es la que llamo yo phi grande, cambié de notación, phi grande, recuerda esta que yo. Entonces, parcial de phi o parcial de gamma con respecto a que es 1, 0, 2x. Aquí está. La parcial de gamma con respecto a ahí es 0, 1, 2y. Y hago el producto escalar y me queda esto que está. Cuya componente es positiva, o sea, me sirve, ¿no? Porque fíjense ustedes, me dice, usando el teorema de Stokes, considerando a S orientada por la normal con componente Z mayor que 0. Con componente Z mayor que 0. Entonces, al buscar el vector normal, para ver la orientación, estoy teniendo componente mayor que 0. Entonces está bien. El teorema de Stokes nos dice que con la orientación adecuada para R, entonces esta integral de línea es igual a esta integral de superficie. Donde el rotor de F, del campo F, es este que está aquí. Por lo tanto, el rotor de F, que está acá, por la superficie, que la acabo de calcular acá, por el vector fundamental, el producto vectorial fundamental, es esto que está aquí. Aquí tengo el producto vectorial fundamental, por aquí lo calculé. Entonces, la integral sobre omega, esto es D, les digo. Entonces, va a ser esto que está acá. Pero miren quién es omega. Omega es el disco de centro 1, 0 y radio 1. Entonces, hago cambio. B es el disco de centro 1, 0 y radio 1. Perdón, es la parte interior, lo que está dentro. Es menor o igual. Es menor o igual. Entonces va a ser x menos 1 al cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. Variando ahí. Entonces, tomo ahora cambio de variable. X igual a R, X igual a coseno de tita, R es igual a 1. Y es igual a seno de tita, R es igual a 1. ¿De acuerdo? O ρ, estoy tomando ρ ahora, porque aquí tenía un R por aquí, que es la que me describe la curva, tomo ρ. Entonces, al hacer el cambio de variable, tengo esto, tengo esto es ρ, perdón, tengo ρ coseno de tita, ρ seno de tita que lo saco fuera, con el ρ del cambio de variable, me da ρ cuadrado, esto que está acá. Donde la bola es esto que está acá. Ahora, cuando yo dibujo esta bola, la bola x menos 1 al cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, cuando yo la dibujo, o sea, fíjense que sea la bola de centro 1, 0 y radio 1, entonces esa bola va a estar en el primero y cuarto cuadrante. Esa bola, x menos 1 al cuadrado, si usted la dibuja, x menos 1 al cuadrado, más y al cuadrado igual a 1, es una bola con centro en 1, 0 y radio 1. Esa bola va a estar entre el primero
y el cuarto cuadrante, o entre el cuarto y el primer cuadrante. Por ello es que la tita varía entre menos pi medio y pi medio. Y mi rho varía entre 0 y 2 coseno de tita. Cuando ustedes resuelven, a ver dónde, de dónde la van a ver. Vamos a ver de dónde. Cuando ustedes resuelven esto, haciendo x igual a rho coseno de tita igual a rho coseno, aquí le va a dar que rho va a variar entre 0 y 2 coseno de tita. Cuando ustedes resuelven esto, haciendo x igual a rho coseno de tita igual a rho coseno de tita igual a esto, entonces aquí van a ver que rho va a variar entre 0 y 2 coseno de tita, ¿no? Van a ver esto. Van a ver esto. Esto lo tienen que hacer ustedes de mate 5, cuando calculaban integrales dobles y integrales triples, para ver. Entonces calculan esta integral. La tita varía entre menos pi medio y pi medio, la rho varía entre 0 y 2 cosenos de tita, y esa integral me da esto que está acá. Sin ningún problema. Bien, la otra parte, que ahora calcula la integral de línea, las dos superficies, el paraboloide y el plano, en los puntos del plano X e Y, que verifican la igualdad a esta, o esto que está acá, Por lo tanto, la curva de intersección de ambas superficies es el conjunto de los puntos X y Z, esto vale acá. Esta es la curva de intersección de ambas superficies. Haciendo X menos 1 igual a coseno de tita y igual a seno de tita, con lo que la condición esta se verifica, se satisface. Hacemos entonces a R de t igual a X, 1 más coseno de tita, igual a seno de tita, y a Z igual a 2X, pero X igual a 1 más coseno de tita. Entonces Z va a ser igual a 2 por 1 más coseno de tita, que será 2 más 2 coseno de tita. ¿Se entiende esto? Fíjense, haciendo esto que está acá, aquí menos 1 coseno de tita, e igual a seno de tita, con la condición esta, se satisface esto así y esto así, satisface esto. Pero además, tenemos que ver que es la intersección de esto, con la 2X. Con la 2X. Entonces, esto va a ser mi Z igual a 2X. Entonces, 2 por la X, que es 1 más coseno de tita. Entonces, 2 por 1 más coseno de tita es igual a esto que está acá. Y así parametrizo a mi R, que va a bordear, que va a ser el borde de todo. Dicha curva tiene la orientación antihoraria, que es la inducida por la normal interior 1. Es decir, andando por encima, estoy caminando por arriba, no estoy caminando por debajo. Es decir, andando por encima del plano, empezando a subir por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo. Yo estoy subiendo por encima y la curva va quedando, y la superficie va quedando en el lado izquierdo. Estoy orientado positivamente. Bien, es decir, andando por encima del plano, empezando a subir por el lado de la izquierda. La superficie se queda a nuestra izquierda. Por lo tanto, esa integral de línea es esto que está acá. Y eso se escribe de esta manera. Y me da menos pi, que es lo que quería. Bueno, ahí tienen unos ejercicios. Revisen esto. Yo ahora les mandé, fíjense, les mandé una serie de ejercicios. Fíjense calcular el área de la porción del paraboloide que está comprendida entre estos planos. Z igual a 0. Parametrizar la superficie plana
cuya frontera es la curva esta, parametrizar, calcular esta integral, esta es una integral de superficie sobre un campo escalar, calcular esta integral de superficie, siendo S la superficie externa de x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado, comprendida entre z igual a 2 y z igual a menos 2. Es decir, esto es integral de campo escalar, integral de superficie sobre campo escalar. Calcular el área de la porción de una superficie cónica situada por encima del plano z igual a 0 y limitada por esta esfera. Calcular aplicando el teorema de Stokes la integral esta, donde la curva está como en la intersección de estas dos. Calcular utilizando el teorema de Stokes la integral de línea, siendo lambda una parametrización de la curva intersección de la superficie esta y esta. Calcular la integral de línea esta, Stokes, etc., donde lambda es una parametrización de las curvas dadas por las ecuaciones estas, directamente, haciéndole o utilizando el teorema de Stokes, las dos maneras. Las dos maneras. Bien, encontrar otro problema, encontrar una representación paramétrica de la siguiente superficie. Así como la ecuación del plano tangente en el punto indicado en cada caso. O sea, encontrar la parametrización y después encontrar la ecuación del plano tangente, encontrar una reparametrización, encontrar una parametrización para esta superficie y el plano tangente a ella en el punto este. Son dos problemas. Esta superficie. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para encontrar parametrización y plano tangente. Bien. Calcular el área de la siguiente superficie. Región que en el plano X más Y más Z igual a 1 determina el cilindro. Calcular el área de la siguiente superficie. Región que en el plano X más Y más Z igual a 1 determina el cilindro este. Porción de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 interior al cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a y. Porción de la superficie z cuadrado igual a 2xy que se proyecta en el primer cuadrante del plano xy limitada por los planos x igual a z y igual a 1. Después tenemos este otro, el 10, calcular el área de la superficie determinada por la porción de la esfera interior a esta esfera. El 11, calcular el área de la siguiente superficie. Porción del cono, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, situada por encima del plano z igual a 0 y limitada por la esfera esta. Porción del cono, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, situada entre los planos x más 2z igual a 3 y z igual a 0. Y tercero, porción del paraboloide, 2z igual a 4 menos x cuadrado sobre el disco de centro 0, 0 y radio raíz de 2. Porción del cilindro, z cuadrado más x cuadrado igual a 25, interior a este cilindro. Otro problema es calcular las integrales de superficie de los campos escalares. Este es un campo escalar, f, x, z igual a z cuadrado, donde sea el casquete de esto que está acá. De un medio de x cuadrado más y cuadrado y z varía entre 0 y 1. Este otro campo escalar, donde la superficie es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado en el primer octante. Y este otro campo escalar, y ese es la esfera de centro
0, 0, 0 y radio 1. Ahora, la 13 son integrales de superficie de campos vectoriales, ¿no? Tiene un campo vectorial y la superficie es este. Z igual a 1 más X cuadrado más Y cuadrado y Z vale entre 0 y 1. El campo vectorial seno de X y Z, Z X más Y, X cuadrado más Y cuadrado. Y ese porción del plano Y cuadrado Z, limitado por el hiperboloide de una hoja, que está acá, Y cuadrado más Y cuadrado, igual a Z cuadrado igual a 1. Y este es el campo vectorial, el tercer problema, entre XZ y ZZ cuadrado. Y ese es el primer octante del elipsoide, que está acá. Bueno, mire, ahí tiene ese problema, pero uno tiene partes 1, 2, 3, 4, bastantes partes. Yo no sé si, no creo que podamos hacer todos esos problemas, no creo, eso significaría, pero yo voy a tratar de, me faltaría, esto cubriría ya casi toda la materia. Me faltaría aquí 2 puntos, porque aquí no estoy tomando teorema de la divergencia o el teorema de Gauss, ni estoy tomando en consideración los campos conservativos, que son las dos partes que me quedarían por cubrir todavía, ¿no? Divergencia y campo conservativo. Entonces me falta proponerle unos ejercicios de campo conservativo y el teorema de la divergencia o el teorema de Gauss. Con eso terminaremos la materia. Pero bueno, para la próxima clase vamos a tratar de avanzar bastante en el teorema de la divergencia. Yo creo que para el lunes de la 4, si todo va bien, deberíamos estar terminando la materia. Entonces, yo me dedicaría el miércoles a las 4. Para el miércoles a las 4, podríamos discutir gran parte de estos problemas, ¿no? Gran parte, por lo menos, de estos ejercicios. Para el miércoles de las 4 y para el lunes de las 5, la parte correspondiente a los otros ejercicios que se los daré, no sé si esta semana o la otra, pues. Pero estos ejercicios, estos 3, me interesa ver esto de la parametrización, calcular integral de superficie sobre campos vectoriales, campos escalares, repasar todo eso, porque ese es el examen, pues. Ese es el examen. No sé cómo se... me gustaría que le empezaran a repasar en todo globalmente, a ver los ejercicios, pero a los ejercicios le vamos a entrar, como les digo, con toda formalidad, así a hacerlos uno a uno, casi todos. Me comprometería a hacerlo, bueno, la mayoría que pueda, ¿no? El miércoles de las 4 y el lunes de las 5. Haríamos esto y más lo que me faltan por proponer, correspondiente a gradiente, al teorema de la divergencia o el teorema de Gauss y a los campos conservativos. Bien, ¿alguna pregunta? Por ahora no, pero pero... profe. No, se está entendiendo, se está más o menos agarrando el hilo. Sí, profe, sí. Ok. Sí, Profe, profe, yo creo que sí. En caso de que tengamos alguna duda con los ejercicios, la escribimos por el correo. Sí, bueno, aquí mismo en la clase, pues la clase me dice. Fino, profe. Después de la clase me dice, pues. Después de la clase. Vayan ustedes, pero fíjense, ya les dije, pues estos ejercicios los vamos a tratar al terminar el teorema de la divergencia o Gauss y campo conservativo. Nos vamos a dedicar a estos ejercicios, pues. A estos ejercicios. Yo voy a tratar, digamos, de resolvérselo, si no todo, la gran mayoría. Por ejemplo, que tiene el 12, pues. El 12 tiene 3 partes. Bueno, a lo mejor hago 1 o 2 partes.
El 13 tiene 3 partes, bueno, hago 1 o 2 partes.